Bien, tanto en griego como en español existen los adjetivos, solo que los adjetivos griegos se van a utilizar un tanto diferente que en español y debemos poner atención a eso. Primero vamos a ver la utilización similar, que es el sentido atributivo. Si, por ejemplo, nosotros conocemos muy bien el español y sabemos cómo funcionan los adjetivos en nuestro idioma, va a ser fácil entender cómo funcionan en griego. Generalmente el sustantivo va a dar un atributo del sustantivo, o sea, va a decir algo acerca del sustantivo. Pensemos en un sustantivo sencillo como árbol. Entonces, un adjetivo o un atributo de este árbol podría ser árbol verde, árbol rojo, árbol grande, árbol pequeño, árbol frondoso, etcétera. Cualquiera de estas palabras extra que agregamos son adjetivos. El adjetivo tiene la peculiaridad que tiene en español doble género, es decir, puede ser masculino o puede ser femenino dependiendo del sustantivo al cual acompañe. Por ejemplo, si decimos árbol pequeño, como árbol es masculino, pequeño también es masculino. Y si decimos casa pequeña, como casa es femenino, pequeña ahora se convierte en femenino. Eso significa que cuando tenemos un masculino, usamos un adjetivo masculino y cuando tenemos un femenino, sustantivo femenino, usamos un adjetivo femenino para acompañar al sustantivo. En griego va a suceder exactamente lo mismo. Tenemos este ejemplo de oración. Plepomen calayera, hoi agathoi, hoi apostoloi. Es una oración inventada, obviamente no aparece en la Biblia, pero es una oración que nos enseña cómo es que funciona el adjetivo. Aquí lo primero que tenemos que ver es nuestro verbo, que está en primera persona de plural, o sea, nosotros vemos, y luego buscamos, para poderlo traducir bien, buscamos dentro de la oración donde exista un nominativo. Si no lo hay, entonces lo inferimos con nosotros. Pero vemos que sí existe un nominativo, o dos nominativos. Hoi agathoi, hoi apóstol. Estos serían dos nominativos. Vamos a pasarlos al inicio para que el orden sea como el que nosotros tenemos en español. Y vemos, por ejemplo, que aquí hay un sustantivo, apóstoloi, es un sustantivo, son apóstoles. Y luego vemos un adjetivo, que es el adjetivo agathos, agathé, agathón. O sea, si nosotros vimos en el listado de los adjetivos, vamos a ver que tienen tres terminaciones, porque estos adjetivos funcionan como masculinos, como femeninos y como neutros al mismo tiempo. En cambio, los sustantivos no. Los sustantivos solamente son masculinos, o solamente son femeninos, o solamente son neutros. En este caso, por ejemplo, Hoyagatoi lo ponemos en masculino plural nominativo porque el sustantivo al cual acompaña está en la misma categoría. Entonces nosotros podemos ver que este adjetivo está acompañando a este sustantivo porque comparte con él, o dicho de otra manera, el adjetivo debe compartir con el sustantivo con el cual acompaña caso, género y número. O sea, tiene que ser del mismo caso. Si el sustantivo es masculino, tiene que ser del mismo caso. Si el sustantivo es nominativo, el adjetivo será nominativo. Del mismo género. Si es masculino el sustantivo, el adjetivo también. Del mismo número. Si es plural, ¿cómo se llama este? El sustantivo, también el adjetivo será plural. Y así nosotros vemos que lo acompaña. Aquí, por ejemplo, traduciríamos los buenos apóstoles. También se puede traducir los apóstoles buenos. En este caso sería el sujeto, ese somos nosotros. Nosotros somos los buenos apóstoles, miramos. Y luego tenemos aquí otro par de palabritas en acusativo, yerá, que es el sustantivo, y calá, que es el sustantivo, calos, calé, calón. Es el sustantivo, como el sustantivo yera está en plural, entonces, bueno, vamos a empezar, está en neutro, entonces tenemos que utilizar un adjetivo neutro, como yera es neutro, pues está aquí en nominativo,
plural, entonces tenemos que poner también el adjetivo en nominativo plural para que lo acompañe. Ahora, esto sería sencillo entonces. Los buenos apóstoles vemos eh, templos hermosos o vemos templos buenos. Cualquiera de las dos traducciones es posible. Pero si nos ubica, o buenos templos, buenos, hermosos templos, también es una manera de decirlo en español. Ahora, si nos fijamos en otro detalle, es la posición del artículo. Veamos esta cuestión del artículo. El artículo se puede poner a los dos, bueno, se puede poner solamente al adjetivo, como por ejemplo acá, vamos a colocar mi teclado en griego y vamos a escribir, el artículo obviamente tiene que ser el mismo, neutro plural, ta, kala, yera. Aquí diríamos, los buenos apóstoles miran los bellos templos, o los buenos, los hermosos templos, o los buenos templos. Podemos ponerlo así o podemos incluso en algún momento va a aparecer un doble artículo, que es lo que aparece acá en el nominativo. Aparece un doble artículo. Esto puede suceder en griego, que tanto el adjetivo como el sustantivo tengan el artículo. En este sentido, en nuestra traducción no debemos traducir dos artículos, solamente uno de los dos. Obviamente, no podemos en español decir los templos los hermosos, no podemos decir los apóstoles los buenos, eso es un mal español. Entonces, eliminamos uno en nuestra traducción y solo traducimos el que mejor convenga. Ahora, el artículo debe obligatoriamente ir con el adjetivo. Si tenemos dos artículos, ponemos uno en el adjetivo y otro en el sustantivo. Esto es posible. Pero si solamente tenemos uno, en función atributiva, ese artículo obligatoriamente debe estar delante del adjetivo, nunca delante del sustantivo. Porque si está delante del sustantivo, entonces eso implica otra cosa. Eso quiere decir algo diferente. O puede simplemente no estar, como estaba este ejemplo. O sea, los buenos apóstoles vemos unos templos hermosos o vemos templos hermosos, pero no podemos decir los templos hermosos porque no tenemos aquí artículo. Pero si nosotros, por ejemplo, pusiéramos el artículo acá, esto no es un error en sí, solo que esto significa otra cosa, es el sentido predicativo del adjetivo que veremos en un video posterior. En este momentito simplemente tenemos que memorizar siempre el artículo está delante del adjetivo. Y una última nota es que en griego no importa el orden de las palabras, es decir, el adjetivo puede ir antes del sustantivo al cual está calificando, puede ir después del sustantivo al cual está calificando. Eso realmente no importa. Generalmente van a estar pegaditos, o sea, van a estar juntos, antes o después. Eso no es relevante. En algunos casos, cuando se escribe poesía, porque se trata de los sonidos de las palabras, es posible que estén separados bastante, pero no va a ser la norma. Generalmente en griego van a aparecer juntos, pero no nos asustemos cuando estén separados. De todas maneras, nosotros ubicamos cuál es el adjetivo de cuál sustantivo, porque comparte caso, género y número. Okay, quiero tocar aquí un puntito más con respecto a este. Por ejemplo, este sustantivo que acabamos de aprender, hermoso, que quiere decir desierto, si lo vimos en el vocabulario es hermos G. Eso significa que este es un femenino, aunque su forma sea sustantiva. Entonces, por ejemplo, si queremos decir el desierto bueno o el desierto, bueno, malo, en este caso cacos, no podemos poner, bueno, pondríamos aquí, vamos a ponerle su artículo para que se note, decir G, hermos, y luego le vamos a poner cacos. Esto sería un error. ¿Por qué? Porque aquí nosotros estamos diciendo, por ejemplo, el desierto malo o el mal desierto. Sin embargo, esta es nuestra forma masculina y eremos, aunque tiene forma de primera declinación, realmente es femenina. O sea, tiene forma de segunda declinación, perdón. Aunque tiene forma de segunda declinación, realmente es un femenino y sabemos nosotros su género por causa de su artículo, no por su terminación.
La terminación parece masculina, pero realmente él es femenino. Y eso quiere decir que cuando tenga ¿cómo se llama este? Cuando tenga un adjetivo, va a utilizar el adjetivo femenino. En este caso sería jeremoscaqué. Si, por ejemplo, aquí tuviésemos otras palabras en medio, estoy solo escribiendo por escribir. Si tuviésemos un montón de palabras en medio, igual sabríamos que este adjetivo acompaña a este sustantivo porque comparte caso, los dos son nominativos, comparte género, los dos son femeninos, aunque parezca masculino es femenino, y comparten número, los dos son singulares. Entonces, no importa la apariencia del sustantivo, lo que importa es cuál es su género.